por más lejos que me encuentre, que el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Muy buenos mediodías, amigos. Un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia. Como siempre, los controles, Santiaguito Peñalosa, y en la conducción, don Jorge Oscar González, y quien les habla, Guillermo Alberto López. Los teléfonos abiertos, 4762-0990, 4721-9581. ¿Cómo estás, Jorgito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Un lindo día, solcito, realmente. Hermoso, perfecto. Ya perfecto. Empiezan los días para... Sí, aparentemente hasta el lunes, martes parece que está todo bien, así que todo controlado. Así me gusta. Jorge, Sí. ¿hoy quién se va a tomar el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y mira, ¿Le puedes contar a la gente? Sí. Bueno, como siempre, un gran abrazo y un agradecimiento para todos los que nos están escuchando. Estamos medio preocupaditos porque Marcela está desaparecida, su cuenta está desaparecida de las redes, así que bueno, suponemos que le han cortado la cabeza. El amigo Jack de Twitter anda medio jodido con eso. Le han bajado la cuenta, sí. Así que bueno, un abrazo muy grande para ella, esperemos que recupere la cuenta, un abrazo para el Bocha, para Dantesco, para Villuni, para tanta gente. Muchas gracias por estar del otro lado. Y hoy vamos a hablar porque la cuenta tiene, la columna hoy tiene nombre, que es 100 años al pedo, ¿no? 100 años al pedo y como para pensar. Los chinos, ustedes saben que tienen 8.000 años de historia, 8.000 años de cultura. Nosotros tenemos 200. 8.000 contra 200. Nosotros culturalmente podríamos decir que no llegamos a ser ni un espermatozoide cultural. O sea, somos lo mínimo, todavía no nacimos. Sin embargo, tenemos 200 años de historia. Festejamos el bicentenario hace muy poco. En los primeros 100 años trabajamos muchísimo hasta colocarnos entre los 5 o 7 primeros países del mundo. La República Argentina era considerada una verdadera potencia mundial. En los segundos 100 años nos dedicamos, con mucho menos esfuerzo, a hacer mierda la joya de la abuela. Todo lo que habíamos logrado en los primeros años, lo hicimos mierda en los segundos 100. Me puse a pensar qué puede haber ocurrido y encontré más o menos algunas puntas como para darnos cuenta de qué es lo que nos pasó. Tibieza o cobardía, o errores. Allá por el 14, y miren cómo coinciden las fechas, porque de 1810 estamos hablando 1914. Del 14 al 18 fue la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como la llamaban, no solo involucró a países, sino que obligó a muchos otros países a tomar partido. Coincide el comienzo de la guerra con la muerte del presidente Roque Sáenz Peña y la asunción de su vice, Victorino de la Plaza, quien mantiene la neutralidad que había elegido Roque Sáenz Peña. 2 años después es elegido Hipólito Yrigoyen. Y coincide con que Alemania había comenzado lo que se llamó la guerra submarina, lo que provocó que Estados Unidos interviniera en el conflicto. Tanto los diputados como los senadores argentinos en ese momento se manifestaron a favor de declarar la guerra a los imperios centrales, Alemania y al imperio austrohúngaro. Pero Yrigoyen se negó y soportó las presiones tanto internas como externas. En 1917 Alemania hundió 2 buques argentinos, el Monte Protegido, que trasladaba lino a Rotterdam, y el Foro,
que llevaba grasas, lanas, carnes y cueros al puerto de Génova. A pesar del hundimiento de los dos barcos, solo se protestó y se exigió un desagravio. Estados Unidos pretendía que entráramos en la guerra para desplazar a Inglaterra. Todo esto era un juego económico. Nosotros en ese momento teníamos una dependencia o una balanza, llamémosle, de pago comercial con Inglaterra que nos era ampliamente beneficiosa. Inglaterra no quería bajo ningún concepto que Argentina entrara en la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos sí. ¿Cuáles eran las causas que se podían llegar a esgrimir? Primero era la dependencia de la economía con el comercio internacional. Argentina tenía en ese momento muchísimos socios posibles, lo que nos obligaba a no descartar a ningún país. El control por parte de Alemania de importantes sectores de la exportación de granos también hacía que no fuera difícil entrar en una guerra con ellos. Pero sobre todo había un factor importante, el factor militar. El ejército argentino se había formado y continuaba entrenándose bajo el modelo y la colaboración del ejército alemán, hecho que llevaba a muchos oficiales argentinos a no desear una lucha contra ellos. Lo único que tienen que hacer es ver fotos de la época para darse cuenta que el ejército argentino era exactamente igual al alemán. Pasaron unos pocos años y ahí empieza la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra la Argentina mantuvo una increíble neutralidad que le produjo un aislamiento, no solo de los aliados en su lucha contra el régimen del eje, que era Alemania, Italia y Japón, también de los países americanos, que hasta último momento aguardaron que Argentina suscribiera finalmente el Acta de Chapultepec. Esa era la contraseña para poder integrar el privilegiado grupo de los 51 países fundadores de la naciente organización internacional por excelencia, las Naciones Unidas. La posición argentina de neutralidad frente a la invasión a Polonia por las fuerzas alemanas el 1 de septiembre del 39, seguida por la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña a la Alemania nazi, se hizo por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del día 4 de septiembre, haciendo referencia a los derechos y deberes de las potencias neutrales en el marco de las convenciones de La Haya. Todo esto acerca de los casos de la guerra marítima y terrestre. Nos llama la atención en un comienzo que Estados Unidos se posesione como neutral. También el 5 de septiembre, recién entra en guerra luego del ataque masivo japonés a la base de Pearl Harbor en 1941. Para Argentina no fue fácil sortear las críticas y sanciones por una neutralidad a ultranza que era vista como una posición de simpatía no disimulada con el régimen imperante de la Alemania nazi. Para tener una idea del aislamiento, vale decir que Chile, al romper relaciones con el eje en enero de 1943, dejaba a la Argentina como el único país de América que la seguía manteniendo. En nuestro país el protagonismo de los sectores militares se hacía sentir definiendo a un grupo como pro-aliado y a otro, bien definido nacionalista, que se dejaban llevar por las acciones de una logia militar secreta, el GOU, que quería decir Grupo Obra de Unificación, caracterizado por su posición pro-eje, pro-nazi. Complejos acontecimientos signaron las relaciones argentinas con el mundo. Uno de ellos, durante el gobierno de Edelmiro J. Farrell, Estados Unidos interrumpía las relaciones con nuestro país. Largo sería enumerar la serie de acontecimientos, contratiempos, críticas y presiones que recibía el gobierno argentino por adherir a lo americano en el frente contra el eje. Por ello mismo se recibió con gran satisfacción el decreto del presidente Farrell, de acuerdo con ministros, el 27 de marzo de 1945. El decreto, cuyos dos primeros artículos valen ser conocidos literalmente, dicen: artículo primero,
El gobierno de la nación acepta la invitación que le ha sido formulada por las 20 repúblicas americanas participantes de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de Guerra y de Paz y adhiere al acta final de la misma. Y en el segundo dice, a fin de intensificar la política de la nación con la comuna, las demás repúblicas americanas, declárase el estado de guerra entre la Argentina y el Imperio del Japón. Declárase también el estado de guerra entre la Argentina y Alemania. Se opusieron a la votación en favor de Argentina como fundador de la ONU, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Checoslovaquia y Grecia. Finalmente, aunque ya concluida la reunión panamericana en México, en Chapultepec, e iniciadas las deliberaciones en San Francisco, germen de la ONU, la Argentina puede entrar al conjunto de países que fundarían las Naciones Unidas. El dato necesario declara la guerra al Japón apenas 42 días antes de la rendición de Alemania. Menos de un mes y medio, de una guerra que había durado 70 meses. Lógicamente es muy claro en su momento, ni bien termina la guerra, Sir Winston Churchill. En 1945, en Yalta, dice Churchill, no dejemos que la Argentina sea una potencia. Arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa para servir a su misión. Hay que humillar a la Argentina, decía en ese momento Winston Churchill, sabiendo que nos habíamos comportado, entre comillas, tibiamente durante toda la guerra, y que habíamos permitido que entraran todos los jerarcas nazis al país después. 10 años más tarde, Churchill, ante la caída de Perón, decía, la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas del pueblo inglés no le darán tregua. No le darán cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Esto dijo Winston Churchill en el discurso en la Cámara de los Comunes en 1955. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? Es muy simple. Farrell, Perón, la Libertadora, la proscripción a Perón, que lo único que hizo fue inventar a un mártir en vida, los golpes, los inútiles condicionados, más golpes, más populismo, más inútiles y ladrones. Hoy, 200 años después, o 100 años después de haber sido potencia, nos encontramos así, en el paraíso, en pelotas y comiendo manzanas. La culpa fue, es y será pura y exclusivamente nuestra. Les creímos a los estafadores de siempre, y lo que es peor, probablemente le vamos a volver a creer. Es por eso creo que vivimos los últimos 100 años al pedo. No aprendimos absolutamente nada. Seguimosle dando entidad a populistas que se han paseado por todo el mundo ostentando sus fracasos. Nene, sácame de esta mierda, por favor, y no te olvides tirar la cadena. Prácticamente, como decís, 100 años perdidos. Sí. 100 años que no se recuperan. No, nunca más, nunca más. Pero, ¿sabes qué es lo que da pena? Más que nada, pena, porque bueno, todos están mejor que nosotros. Sí, eso sí, más bien. O sea, y esto fue por la tibieza.
porque si nosotros hubiéramos declarado la guerra antes, aún en la primera, aunque sea en la primera guerra, la cosa hubiera sido totalmente distinta. Y vos decís, uy, pero el costo en vida, no me rompan las pelotas con ese tipo de cosas, porque hemos hecho cualquier barbaridad después. Y antes también. La vida acá nunca valió gran cosa si nos ponemos a pensar que el siglo anterior, que habíamos terminado tan bien hecho potencia, lo que sobró fue sangre derramada, porque desde unitario y federales, mamá. Entonces, el tema es ese. No nos la jugamos. Y lamentablemente es ese dicho, ¿no? Que a los tibios los vomita Dios, es así. O sea, vos podés estar de un lado o podés estar del otro, pero no en el medio. Es como la gran avenida del medio, sí. No le da rédito a nadie, evidentemente. Justamente eso viene quizás, eso como dijiste, ¿no? Fueron 100 años atrás, ¿no? O vivido los últimos 100 años. Y el pensamiento que lamentablemente veo que hoy tienen nuestros gobernantes es muy similar. Es muy parecido. Es muy parecido. Es muy parecido. No se juega nunca. No. Creo que llegó el momento de que nos pongamos los pantalones largos, como muchas veces lo hemos dicho, que ya no somos chicos. Que no, sí, somos adolescentes. No, pero los pelos de las patas que tenemos... Bueno, pero somos... Sí, pero mentalmente, el problema es mental. Físicamente tenemos unos pelos bárbaros. Y nos bajaron los huevitos, y las chicas tienen pecho, y está todo macanudo, pero mentalmente es el asunto. No maduramos, y seguimos creyendo que vamos a poder estar o de un lado o del otro, pendulares. Y no es así. La semana pasada hablamos de Grabois, y hablábamos de eso también, sí. Que arranca en la ultraderecha, termina en la ultraizquierda, el padre arrancó en la ultraizquierda, terminó en la ultraderecha. Acá podés hacer cualquier cosa, es un camaleón. Y no es así, el mundo no soporta ese tipo de cosas. Entonces, bueno, uno dice, escucha lo que decía Churchill, y dice, ¡qué hijo de puta! No es un hijo de puta, es un tipo que sabe que vos, faltando 15 minutos, dijiste, ahora cuando él es el que se comió los bombardeos de Londres. Claro, sí. Y cuando te pedía ayuda, y vos mirabas para otro lado. Entonces, ahí está el tema. Cuando él sabía que durante la Primera Guerra Mundial no te había dejado entrar y te había pagado mucha plata, la carne, los granos. ¿Por qué? Porque ellos seguían peleando y te decían, vos no vengas a pelear, yo te banco, y yo te banco, y te hago los ferrocarriles, y yo te banco en esta, y yo te banco en la otra, y te llevo sucursales de Harrods, y te llevo montones de cosas a Buenos Aires que hicieron que la ciudad sea maravillosa y todo. Ahora, cuando llegó el momento, te dijo, bueno, mira, ahora tenés que entrar, porque ahora me tenés que dar una mano, pues estamos peleando contra el nazismo. Claro. Y ahí es donde Argentina dice, no, yo no, y bueno, eso lo tenés que pagar. Entonces todo es un cúmulo de cosas, son tantas las cagadas que hemos hecho en un siglo y que la tenés que pagar, y la están pagando nuestros hijos, y la van a pagar nuestros nietos. Ojalá que no, pero ¿viste? Lamentablemente. Ojalá aprendamos a aprender. No parece redundante, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a aprender de los errores que hemos cometido, de los grandes horrores que nos da todos los días la vida. Yo, mientras vos hablabas y comentabas esta columna, que como siempre, viste, brillante, iba mirando los Twitter, iba mirando las noticias, ¿no? Porque nosotros tratamos de mantenernos, sí. Y vemos que hay unas ganas de cambiar, pero falta lo que prácticamente faltaron estos 100 años. Huevos, determinación. Huevo. Ojalá este país se ponga en pie